A raíz de la reforma penal, se modificó el sistema de incorporación, desahogo y valoración de pruebas, con lo que se busca un procedimiento pronto, eficaz y eficiente. ¿Cuáles son las pruebas que se permiten para desahogo de responsabilidades? ¿Qué tipo de pruebas pueden caer en lo ilícito? ¿Las pruebas lograrán el esclarecimiento de los hechos y evitarán la impunidad? Y para hablar de los medios de prueba y de la carga de la prueba, hoy nos acompaña el maestro Rogelio Paredes. Él es maestro en Derecho Procesal. Es ex subprocurador de quejas y recomendaciones de la Procuraduría Social de la Ciudad de México. También estará con nosotros el maestro Hugo Contreras. Hugo Contreras es director general del Centro de Justicia Alternativa del Tribunal Superior de Justicia y es también especialista en propiedad intelectual. Acompáñenos. Muy frecuentemente escuchamos, sobre todo cuando los medios de comunicación están enfrente, a presuntos delincuentes decir no hay pruebas que lo acrediten. ¿Cómo se consigue una prueba para comprobar, valga la redundancia, que verdaderamente se cometió o no un ilícito? Doctor Paredes. Bueno, la ley procesal establece cuáles son los requisitos que se tienen que cumplir. Principalmente diríamos que es ilícita una prueba cuando se obtiene vulnerando garantías constitucionales. Por ejemplo, que se entre a un domicilio sin la autorización del juez federal para hacerlo. Y en ese caso, si se obtiene esa prueba de esa manera, esto ya es una prueba ilícita y de acuerdo con nuestro sistema jurídico, esa prueba no tiene valor probatorio y se tiene que excluir. Pero, ¿qué pasa si al entrar de esa manera, violando el derecho al que el domicilio es invulnerable, se obtienen otros datos que señalan otro domicilio donde hay otras pruebas que sí involucren a una persona que se está buscando? Cuando se hace de esa manera, la tendencia es que también se excluye. Aquí hay... Lo que parte de una ilegalidad no puede ser legal. Sí. Hay una teoría que habla sobre esto, que es el fruto del árbol venenoso. Es decir, si de origen una prueba ya es ilegal, es ilícita, lo que de ahí se derive en otro medio de prueba que se obtiene, ahora sí cumpliendo con los requisitos legales, también es ilícito. Sucede, por ejemplo, con las grabaciones que escuchamos y que frecuentemente se publican en algunos medios. Fulanito le dijo a sutanito, etcétera. Se publican y luego eso se puede obtener o se puede presentar como si fuese una prueba ante un juzgado. En lo penal, habría que darle un tratamiento especial para ver justamente cómo es que se obtuvo para poder determinar si se trata de una prueba lícita o ilícita. En el caso de las grabaciones, bueno, lo que ahora se hace prácticamente es avisar que se está grabando y en algunos casos no se hace. Entonces, hay que tomar en cuenta el momento específico en donde se está llevando a cabo esa grabación para ver si esa prueba cuenta con la calidad que comentaba Rogelio, en el sentido de que el juez pueda calificarla como de legal. Yo creo que es bueno precisar. Sí, supongamos que se está persiguiendo a un grupo delincuencial. Sí. Y el juez autorizó que se grabaran las conversaciones telefónicas de los miembros de este grupo delincuencial. Sí. ¿Se les tiene que avisar? Oye, grupo delincuencial, ¿te estamos grabando? No, para nada. Ahí no, porque ya el juez previamente autorizó esa investigación de esa manera. Decía yo que sí se puede ofrecer un medio de prueba cuando una de las partes involucradas en esa conversación, en ese medio de comunicación, es parte inclusive de esa comunicación. Lo que está prohibido es que se exhiba como medio de prueba una comunicación siendo un tercero ajeno a eso. Pero si es parte y le sirve ese medio de prueba, sí se puede exhibir. Ahora, con el nuevo sistema penal acusatorio, las pruebas se pueden obtener de correos electrónicos, se pueden obtener de conversaciones telefónicas. Y creo que toda la sociedad le está soplando al jocoque después de que alguien por ahí se quemó la leche con el espionaje telefónico. Sí. ¿Son válidos ya el espionaje telefónico? Siempre y cuando previamente esté autorizado por un juez federal y que es motivo de una investigación. ¿El correo electrónico? Sí, cualquier medio de comunicación electrónico sí se puede obtener y se puede exhibir válidamente en un proceso. Y en este caso para acusar a un presunto responsable. Solamente en penal, civil, mercantil, electoral, laboral, fiscal, etcétera, no. Ahí no se puede pedir... Solamente en penal. Sí. En la Constitución expresamente lo señala. En ningún otro se puede. Es un derecho fundamental
el que tenemos de que nadie debe meterse en mis medios en mi comunicación privada. Claro. Hay ese derecho a la privacidad, Es una garantía constitucional. indudablemente. ¿Forzosamente debe haber la intervención de un juez para que estas pruebas sean válidas? Bueno, habría que dividir cuál es, en qué momento o en qué etapa en el caso en materia penal, en qué etapa del proceso se está actuando. Porque puede ser a nivel administrativo, es decir, a través del agente del Ministerio Público, que efectivamente es un investigador, o bien en el órgano jurisdiccional, cuando ya escaló esa parte. El juez ya, también investiga, ¿no? Pero, perdón, ahí sí debe pedirse previamente la intervención de la autoridad judicial para poder intervenir una comunicación privada. De En otra todos manera, los casos. sí, para que tenga validez en el proceso. Y ese medio de prueba obtenido así se puede ofrecer a un proceso penal. Eso sí es indispensable, que se pida la autorización del juez y éste la conceda. Aquí en todo caso estaríamos hablando de una labor, digamos, en conjunto, tanto del agente del Ministerio Público, que es insisto, una figura administrativa, como del órgano jurisdiccional. Entonces, ya no es únicamente el juez, únicamente la autoridad administrativa la que estaría actuando, sino que se da de manera conjunta. Pero también ahí habría que ver o habría que señalar hasta dónde puede actuar el juez de manera libre y el agente del Ministerio Público también de manera libre. Ahora, yo también creo que es importante precisar lo siguiente. Si estoy en una comunicación supuestamente privada y la pregunta es si esa comunicación que aquí Hugo no tiene conocimiento que la estoy grabando, o ahí está un WhatsApp, simplemente, pues ahí está. Y yo lo ofrezco como prueba en un asunto penal donde a mí se me está acusando de un hecho delictivo y no es cierto y de ese medio de prueba me sirve, la pregunta es si yo puedo exhibir ese medio electrónico donde hay elementos, según yo, que demuestran mi inocencia, estoy suponiendo, y el responsable es Hugo. Puedo ofrecerlo así porque previamente no hubo una autorización del juez. Claro. Sí, pero ahí tendríamos que establecer claramente la división, porque podríamos hablar en ese caso de una actividad previa al proceso sin que se entere alguna de las partes. O sea, son supuestos muy específicos en los que puede haber una intervención del órgano jurisdiccional sin necesidad de que se entere por el Pero Entonces, ¿se ahí sí presta yo la lo puedo interpretación? exhibir. Ahí yo sí puedo exhibir ese medio electrónico si yo participé en ese medio electrónico, en esa comunicación. O sea, yo me grabé a mí mismo teniendo una conversación con usted. Sí. Y entonces esa prueba sí la puedo presentar porque yo me estoy autorizando a presentarla. Supongamos que te están acusando de un delito que no cometiste y la prueba importante, contundente que tienes para demostrar tu inocencia es esa comunicación, pero la tienes ahí registrada. Obviamente no pediste previamente la autorización del juez. ¿Puedes ofrecerlo como medio de prueba en tu defensa? Yo creo que sí, porque tú eres parte de esa comunicación. ¿Se sigue prestando entonces a interpretación el nuevo sistema procesal? Obviamente que esto pues, es relativamente nuevo, hay que ir puliendo muchos detalles porque en la práctica, en la realidad, pues, se presentan situaciones muy diferentes que el legislador no puede prever todo. Y sí, efectivamente. Una de las partes importantes es esa, que siempre la interpretación del juez es lo que al final va a prevalecer en ese caso, que es lo que de repente ahora, en el caso que comentabas de los medios alternativos de solución de conflictos, se trata de evitar. Son tantos asuntos, son tantos jueces en la materia que sea, que los criterios son diferentes. Y ese es un estado de inseguridad para la ciudadanía. O sea, yo tengo una interpretación válida o no válida. Puedo hablar de una teoría que dice que A es blanco y otra que dice que A es negro. Entonces, esa situación de inseguridad, esos criterios tan discrepantes, es lo que nos lleva a un estado en el que estamos en la actualidad. Y no iré yo muy lejos, simplemente en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Hay criterios que se sostienen en un lado, en otro, hay contradicción de tesis en un circuito, en otro circuito, y al final, ¿cuál va a prevalecer? Entonces, hay una contradicción de criterios que convierte esto en un tema que se vuelve inseguridad. O sea, es curioso, pero el propio órgano jurisdiccional convierte esto en algo inseguro. En algo inseguro. Pero tiene que cumplir con la garantía constitucional de la debida fundamentación y motivación. O sea, no tiene una libertad absoluta el juez. El Código de Procedimientos Penales, en este caso, como sucede casi en todos los códigos, la ley no le establece una tasación del valor probatorio que tiene cada medio, sino que lo deja con cierta libertad, la sana crítica, para que valore como él estime pertinente.
Pero esa libertad no es absoluta. Tiene que explicar las razones, los motivos por los cuales le mereció más valor probatorio la declaración de un testigo que el otro, igual una documental. Hay un parámetro. Sí, Tiene el cual que no se fundar puede- y motivar. No puede rebasar. Tiene que fundar y motivar. Bueno, ya yo aquí difiero un poco por los criterios que se han dado. Eso es lo que se establecía anteriormente. Tienes que fundar y motivar. Dicen, no necesariamente. Con que tú en tu resolución tengas un razonamiento lógico jurídico, no necesariamente tienes que fundar y motivar. Y entonces, bueno, y entonces la ley, resulta que la ley ya no es la ley. Bueno, pues habría que ver hasta dónde sí y hasta dónde no. Es que esta exigencia es constitucional. El 16 constitucional dice que se debe fundar y motivar. Pero Entonces eso fíjate no que se puede vulnerar. no debería. Pero imagínate, la reforma de constitucional, el artículo primero, vinculado con el artículo 133 de la jerarquía de normas, vino la reforma, todos pues ya pensábamos que estábamos un paso más adelante, pero vienen los criterios de la Suprema Corte de Justicia donde dicen, bueno, sí dice eso, pero siempre no. Y entonces viene un nuevo criterio apenas Oye, Hugo, reciente. pero el primer párrafo del primero dice que todos los habitantes del país tienen los siguientes derechos y garantías constitucionales. Y el 16 establece esta obligación de fundar y motivar. Entonces, necesariamente se debe cumplir con ese derecho, esa garantía constitucional. Pero ese es el tema garantista. Sí. Pero ya en la actualidad están más allá del garantismo. ¿No habría necesidad entonces de reformar la Constitución para ponerla a tono? No. Lo ¿No? que hay que establecer, y es muy complicado, tal vez digamos, bueno, vamos a uniformar criterios. Bueno, eso es muy complicado. Yo puedo estar de acuerdo en algo en algo y el maestro no. Lo hemos visto. A mí me gusta, por ejemplo, yo soy más activista, que tenga más libertad del órgano jurisdiccional para resolver, que pueda hacerlo y no que se limite a lo que dice la ley, que no quiere decir que la viole, pero que sí que Que no haga- se apegue a la letra, pero sí al que- espíritu. Exactamente. Pues nos agotó el tiempo. El tema da para muchísimo más. Sí, como- Yo espero que en una próxima ocasión vuelvan a acompañarnos. Les agradecemos mucho. Con mucho gusto, Doctor Paco. Paredes, gracias. Muchas Buenas gracias, noches. Paco. Doctor Contreras. Muchas qué gracias. gusto, muchas gracias. Gracias por la invitación. Gracias a usted. En la búsqueda de la justicia se establecen nuevas formas para presentar pruebas para buscar precisamente castigar a quien así lo merezca. De eso platicamos esta noche aquí, así que ahora, después de escuchar a los especialistas, le invito a que juzgue usted. Soy Francisco Rodríguez, le agradezco su atención. Lo invito a que nos reencontremos aquí la próxima semana. Mientras tanto, le deseo como siempre que haya buenas gracias y muchas noches.